el cine implica dinero. Aprendemos a vivir con la tragedia. Pues sí, yo entiendo el ego de algunas personas o de muchos colegas porque pues sí, les ha costado. Porque unos jalamos para allá, el otro jala para allá, el otro, en vez de unirnos, ¿no? Nunca se me ha incluido ni ha preguntado. La ley de cine no es nuestro chapulín colorado. De toda la gente que participa en la creación de esta industria, que no se nos haya invitado a dar nuestros aportes. Cualquier persona que quiera hacer cine acá, quiera venir a invertir, creo que vale la pena informarse de lo que se está haciendo ya. Con Baldwin, porque su anuncio en inglés de las 53 leyes fue el día después de la reunión con Baldwin. Creo que es importante que si van a empezar una ley de cine, que empiecen por lo menos con el pie derecho. Esperábamos que iba a haber un país o unos cuantos países que iban a adoptar a Bitcoin. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que hubiera sido El Salvador. Estos son algunos de nuestros cineastas salvadoreños. ¿Qué está pasando en El Salvador? Que de repente el cine está en boca de todos, cuando el cine no ha sido parte de nuestro legado como país. Este jueves arribó a El Salvador el actor, productor y director estadounidense Daniel Balbi para reunirse con funcionarios de gobierno con el fin de discutir la creación de una compañía de cine y televisión en el país. Soy José Rosales, soñador, productor, investigador, y como futuro cineasta salvadoreño quería empaparme de lo que estaba pasando en el país. Para eso volé a El Salvador desde Canadá, para hablar con cineastas salvadoreños y preguntarles qué piensan de todos estos cambios que están sucediendo. ¿Por qué estamos ahora hablando de cine? ¿Por qué es tan importante hablar de inversión, de desarrollo, leyes y del increíble poder e impacto que tienen las nuevas generaciones de mujeres cineastas? Este es mi viaje por El Salvador para que hablemos de cine. ¿Y dónde queda El Salvador? La verdad es que si lo buscan en un mapa, lo más probable es que no lo puedan encontrar tan rápido. Y no somos Brasil, ni somos el sur de México. Estamos en Centroamérica, abrazados de Guatemala y Honduras. Somos mejor conocidos por nuestra guerra civil que duró aproximadamente 12 años. Han escrito libros sobre el conflicto armado y han producido películas que han dado a conocer ese legado de nuestra historia. Gracias Oliver Stone por hacer una película de la guerra en El Salvador. Paréntesis, somos El Salvador, no Salvador. Ahora somos conocidos por crimen y violencia, y más recientemente por la adopción de la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal. Creo que la situación en El Salvador es bastante parecida a muchos países de la región. Los apoyos, digamos, como de concursos para ganar fondos y eso, pues son bastante escasos. En El Salvador yo nunca he escuchado de alguno. Sé que hay en Guatemala, sé que hay en Costa Rica, en Panamá. Sin embargo, Honduras, Nicaragua son países, y El Salvador son países en los que no hay como fondos concursables y eso limita bastante a un creador de cine en este caso. Al final de cuentas le toca a esta persona intentar hacer las cosas por sus propios medios y no siempre se logra salir avanti porque una producción es realmente algo muy difícil de hacer. O sea, no es imposible, pero es bien difícil y cuando se hace con medios propios tiende a ser muy lento el proceso. Si ya de por sí son lentos y son a largo plazo los procesos de cine, cuando se hacen de manera independiente son aún más largos. Entonces creo yo que si tu intención es hacer cosas acá en El Salvador, vas a tener que ser muy creativo en cuanto a buscar la forma de financiar tus proyectos. Pues me ha costado porque la ficción tiene otras particularidades también que son más retadoras a nivel económico, ¿no? Porque aquí te toca ser tu director, tu productor, tu guionista, tu director de arte, tú, o sea, el que pone, el que quita, el que cobra, el que renta, o sea, entonces llega a ser de pronto abrumador. Pero es una película que en otro país, con otro presupuesto, se puede hacer en 2 años, a vos te lleva 7, ¿no? Exacto. Porque tenés que ir parando, porque ya no tenés dinero para seguir produciendo, te entra algo, conseguís algo, producís otra vez, después parás otro año buscando algo para la producción, para la postproducción, te metes a festivales, de pronto si te ganas un work in progress, de pronto no, entonces
pues sí, tenés que saber qué es eso. Sin embargo, luego de este caminar de 7 años ya con la ópera prima, llegas a eso de que Marcela ya lo tiene desde hace muchos años, ¿no? De poder tener un proyecto ya para exhibición, un proyecto que estás en un work in progress y un proyecto en desarrollo. O sea, nosotros tenemos que entender que ese es nuestro trabajo, ¿ya? Y entonces, si nosotros entendemos que ese es nuestro trabajo, pues tenemos que saber cómo manejar los ciclos de cada película. Porque si de repente te quedas, uy, no tengo nada, o sea, Marcela está ahorita justamente acabando su documental, después, su 6º documental, pero ya está escribiendo su siguiente película, ¿no? Entonces, lo mismo pasa conmigo, pero claro, es un largo caminar para llegar a eso. Y yo creo que en eso está la gran ventaja, porque cada película te va enseñando distintas cosas. Y creo que esa como enganche es importante, porque si no, o sea, si no te gusta, a veces hay como proyectos que parecen, bueno, puede ser con un presupuesto, eso, pero si no te interesa o no tienes como una necesidad tuya de... Sí, no creo que valga la pena, porque económicamente, por remuneración, no lo sé, siempre terminas viviendo de otra cosa. Y el desgaste o las energías que le vas a dedicar realmente es impresionante. O sea, yo por lo menos ahora en perspectiva lo veo eso, que tiene que ser algo para que me vuelva a involucrar en un proyecto, que bueno, estoy en uno, que tiene que ser algo que vos sientas una necesidad creativa de comunicar algo. Y lo otro que creo que es importante y que se carece, pero que se puede hacer y que simplemente es tener como esa disciplina, es la elaboración de contratos. Aquí hay mucha informalidad para trabajar y no solo es exclusivo del cine, sino que en general de todas las artes. Y al final tenemos que asumir que esto es una profesión y como profesiones requieren ciertas formalidades. Entonces, llevar a lo máximo, por más que estés trabajando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu primo, etcétera, con haya familiaridad, se necesitan contratos en los cuales se establezcan limitantes y en los cuales se diga, bueno, esto vamos a llegar con plazos. Y eso creo que es un error que, por ejemplo, nosotras también cometimos y que dijimos como, bueno, comencemos, me gusta, démosle, pero hay que, esas cláusulas pequeñas, esas letritas pequeñas son súper importantes. Eso creo que sería como uno de los principales consejos, que sean personas igual, que tengas como cierta empatía o confianza o visión, porque si no estás tratando de casar, el cine tiene como una pluralidad de expresiones, creo que es importante que compartan una visión creativa, porque si no vas a estar tratando de hacer algo que no case, entonces que haya como un flujo y esto es importante. Si bien Lienzo en Blanco tuvo un financiamiento que también, gracias a eso fue posible, porque es mentira decir que hubiera tenido la misma calidad estética, la misma, o sea, no hubiese sido, quizás ni hubiésemos podido grabar sin ese financiamiento. Entonces hay que recordar y no hay que tener ingenuidad en ese aspecto de que el cine implica dinero. Implica dinero, si bien aunque hagas un corto con tus amigos, el dinero sale de algún lado. El dinero sale de la gasolina de tu amigo que trajo el equipo, de quien prestó su cámara, de quien prestó una luz, del actor o la actriz que no cobró o cobró lo que menos porque se sabe que no tenés los recursos. Entonces el dinero siempre va a salir de algún lugar. Alguien está asumiendo costos y si es en colectivo, pues se asume igual. Y el tiempo también es dinero. Entonces, se ven muchas violaciones de derechos para los actores en set. Demasiadas, diría yo. Desde que no se le pagan las horas de trabajo o que no se está pagando nada y que hay personas en el set que sí les están pagando. O sea, así como el director de foto es importante en un set y que le están pagando y que están alquilando una cámara en el set para que esa cámara esté ahí, pues también le debería dar esa importancia al actor para que esté en el set. Porque, o sea, el actor también es una herramienta en la producción. Y al igual que la cámara, al igual que el micrófono, al igual que el sonidista o el director de foto. O sea, es parte de un todo. Entonces, yo creo que si vamos a hacer una producción y vamos a pensar, ok, tenemos que pagarle a la persona que va a hacer sonido, le vamos a pagar al editor, ¿por qué no le pagas al actor? Al final del día, el actor es el que cuenta la historia. Primero quizás hay que partir de qué fue el píxel.
y la importancia que tuvo el Pixel para como un fondo para que lo que hizo fue dinamizar la producción del cine nacional aquí en el país, porque, o sea, y eso es como una cuestión como sumamente importante, porque hasta antes de el fondo Pixel, que el primero fue en 2014, la producción del cine nacional era muy, muy poca. Sí. ¿Verdad? Eso quizás hay que partir de ahí, ¿verdad? El fondo Pixel fue un fondo que... Un catalizador, de alguna manera. Sí, se podría decir. El fondo Pixel fue un fondo que venía de un préstamo del BID, ¿verdad? Que estaba administrando el Ministerio de Economía, ¿verdad? A través de Fondepro y la DICA, si mal no recuerdo. Entonces, a ver, era un fondo que esto es como muy, muy importante, ¿verdad? Era un fondo de dinero no reembolsable. ¿Qué quiere decir? Que vos con tu equipo de producción no tenías que regresar el dinero en algún momento. Eso ¿verdad? es crucial. Eso es crucial. Sí. O sea, eso es crucial. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos hablando de construir o de generar películas, ¿verdad? Que tengan identidad, que muestren la cultura del país. Entonces, eso, o sea, por ejemplo, hacer un préstamo o algo así para hacer eso es extremadamente peligroso, ¿verdad? Porque la opción de retorno económico como tal no es factible. No es factible, ¿verdad? Estados Unidos y Hollywood, pues sí, ellos tienen toda la industria. ¿Se puede vivir en este país haciendo cine? O sea, ¿se puede tener una vida, pero tienes que hacer una vida financiera estable haciéndolo? Hay que definir qué entendemos por estabilidad y que también puedes hacer cine y otras cosas para poder, ¿verdad? Porque es mentira. O sea, yo al menos con los proyectos que hemos tenido nunca he podido vivir solamente de los proyectos. Solo de eso. No, eso es mentira. Eso es mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son proyectos, o sea, los proyectos de película son proyectos muy exigentes económicamente hablando. Hay demasiado gasto. Entonces, he escuchado incluso gente que pone sus casas en préstamos para poder terminar sus películas. Claro, y son unos desastres son unos desastres financieros los que sufre esa gente para poder... O sea que del aspecto de un préstamo no reembolsable, eso creo que es un buen incentivo para las personas que están interesadas en producirlo. Exacto, porque no tenemos industria. Así es, pero a la hora de realmente cursar todo, o sea, la meta de terminar la película, editarla y distribuirla. Claro, lo que pasa es que, mira, también ahí hay que... A ver, el Pixel, por ejemplo, fue un dinamizador excelente, ¿verdad? Porque dio fondos no reembolsables a productoras para que pudiéramos hacer películas, ¿verdad? Producir películas. Entonces, el tema es que el fondo era pequeño, el dinero insuficiente para todos los gastos que requiere la producción de una película a un alto estándar. Y la otra cuestión era que la forma de cómo era el proyecto en sí. Porque, por ejemplo, o sea, la dinámica que ellos utilizaron era como que eran fondos para una ONG, que tenían 8 meses para hacer preproducción, producción, postproducción y distribución. En 8 meses. En 8 meses. Eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Estamos diciendo, todas las estaciones en 8 meses. Exactamente. Es imposible. Es imposible. Pero si no venía así, ese fondo no existía. Porque el fondo es de iniciativas productivas, alternativas, no me acuerdo cómo se llama, el DICA. Entonces, lo que pasa es que de donde nace el fondo ya tiene sus propios trabas, digamos. Lo mismo pasa en la travesía. Los fondos vienen con alguna, digamos, responsabilidad. Tienes que incluir a estos muchachos y tienes que terminar la película en tal fecha. Desconociendo que cada una de las etapas que tiene que pasar una producción para que pueda concretarse, ¿verdad? No solo es venir y grabar y ya, sino que es como el desarrollo, la preproducción, el rodaje, postproducción, exhibición, distribución. Entonces son tantas cosas que yo creo que es válido cuando uno está empezando y quiere experimentar y hacerlo y bueno, tomarlo como ejercicios, ¿no? Pero que también hay que tener como no ser ingenuos ni ingenuas en decir
solo con esto, ¿verdad? Solo con el ímpetu y solo con el talento y solo con el compañerismo puedo hacerlo. No, sino que todos estos factores sí lo quieres hacer de forma profesional, ¿verdad? Sí, yo creo que incluso, bueno, nosotras cuando comenzamos, esa hostilidad tal vez venía incluso hasta del mismo fondo, porque el fondo nos exigía en 9 meses, creo que era, ¿no? Que 8 meses que ya estuviera distribuida la película y te comprobantes y tenías que, para que te liquidaran todo, tenías que haber distribuido una película en 8 meses con un fondo en donde si tenés los parámetros mínimos de cómo se hace una película con un referente internacional no se puede. Entonces, y te pedían cosas como, no sé, como promoción y difusión. ¿Te acuerdas lo de las camisetas y unos folders y cosas así que tuvimos que hacer? Que al final era que nosotras sabíamos que era ridículo, pero como el fondo te estaba exigiendo y estaba poniendo contra la pared, tenías que hacerlo. Entonces, dinero que se pudo haber ocupado, que se dio para buscar, para hacer carpetas, por ejemplo, para fondos de postproducción o para respetando las etapas y los tiempos que todo el mundo en otros países que hay industria se hace, pero acá era el mismo desconocimiento tanto de la gente del Ministerio de Economía como de nosotras mismas que firmamos un contrato en el cual nos decían en 8 meses vas a sacar una película. La misma persona me llevó a la viceministra de Economía, Emily Barrera, que le había dicho a él que la razón que no teníamos un concurso Pixel para audiovisuales, para cine, es que ella nunca había visto cine que le diría a ella que el cine es inversión. Como estaba en el Ministerio de Economía, eso era esencial para sacar esos dineros del BID. Entonces yo le llevé el primer largo de ficción que trabajé cuando vine, que era Mala Crianza, que entró pues a festivales buenos, incluyendo el LATAM en Washington, del AFI, del AFI, a donde yo estudié. Y ella el siguiente día me sacó $650,000, pero con la condición que yo supervisara los primeros 5, ad honorem. Entonces, con mi asistente Blanchi Torres, eso es lo que hicimos. De ahí salió Cachada, que es un excelente documental que inspira, que entró la primera película salvadoreña de ir a South by Southwest, el festival en Austin, Texas, a donde ganó también el premio del público. Fue un gran logro que nos alegró la vida, y también a las mujeres fabulosas que son parte de la compañía de teatro, son la compañía de teatro Cachada, que en su vida no habían soñado de ir legalmente a Estados Unidos en avión. Eso fue una cosa, una experiencia, digo, me conmovió eso de una manera, y cómo gozaron ellas esa experiencia y el intercambio con el público y todo, fue fabuloso. Yo estaba seguro, estamos en el inicio de algo que nos pudiera llevar a la ley de cine que se presentó hace 8 años a la Asamblea, pero que en ese momento no llegó ni siquiera a su formato final. Se quedó en borrador. Ok, entonces, el problema fue cuando Merlin me habló un mes más tarde, era octubre, finales de octubre, que iba a sacar otros 500,000 para Pixel Audiovisuales porque el dinero se tenía que alocar antes de fin de año. Y yo le dije, no tenemos suficiente gente para poder aprovechar esos dineros aparte de lo que ya hicimos. Terminemos lo que ya hicimos y después podemos hacer lo otro. Y dijo, imposible, eso lo tenemos que hacer ahorita. Entonces, la combinación entre jóvenes que, aunque puedan ser talentosos, nunca habían hecho trabajo con esos tipos de presupuesto. No teníamos productores de línea, production managers, gente en los crews, 10 películas al mismo tiempo casi. No teníamos gente que aún sabía cómo presupuestar para eso. Combinación de eso con el sistema administrativo de Pixel en el Ministerio de Economía, que era un desastre. Una montaña de informes que eran por gente que no sabía ni siquiera la nomenclatura asociada al cine. Entonces, cuando el DICA, la Dirección de Innovación y Calidad, que manejaba el Pixel Audiovisuales,
cuando yo les presenté la idea de dar un taller mínimo de 2 días para aquellos que estaban haciendo los informes, evaluando los informes, para que sepan qué es preproducción, qué es edición, qué es producción en sí, qué es postproducción, todos los elementos que para poder leer lo que dice el editor en su informe, o lo que dice el director de foto, o lo que dice la diseñadora de producción, o la dirección de arte, que sepan qué quiere decir eso. No tenían la menor idea. Y rechazaron la idea de un taller porque dijeron de que no son el Ministerio de Educación. Entonces, eso nos lleva más cerca a donde estamos ahora. Y eso es de que porque los dineros se desperdiciaron tanto en lo de Pixel, por ambos lados, porque algunos de los nuestros no pudieron cumplir. Hay proyectos de hace 5 años que nunca se han terminado, y gente talentosa también, pero que simplemente no supieron cómo manejar esos dineros para terminarlo con los dineros que tenían. Entonces después tenían que buscar más dinero, no sabían cómo hacerlo, por eso te necesitamos a ti. Y algunos porque se achicaron. Ay, ahora y lo tengo que editar y después lo tengo que enseñar y todavía está ahí. Y con gente que fue a escuela de cine también, quiero decir. Así que el BID ya no. Si dijeron, esto ya no lo podemos hacer con dinero nuestro, nunca. Yo traje la idea a la que ahora es diputada, que antes era ministra de Cultura y antes de eso la asocia como secretaria de Cultura, Sueci Callejas, con lo que hicimos en la alcaldía, de que el Pixel Audiovisuales se debería manejar desde cultura, por gente que conoce de cine, y lo administrativo desde economía. Pero todo lo que tiene que ver con evaluación, qué se pregunta cuando se está evaluando, cuando se hacen los informes, qué es lo relevante preguntar, qué son las respuestas pues, que uno está buscando que sean relevantes a si se gastó el dinero bien o cómo. Y eso lo habíamos hablado, eso lo habíamos consensuado, pero quedó ahí. Sí, no se le ha dado ningún seguimiento a eso. Y lo de ley de cine, lo que sigo diciendo yo es, tenemos por lo menos 6 países que tienen leyes de cine que han sido éxito. El de Colombia, la de Colombia es la más relevante para nosotros porque incluye todo lo que ha pasado en los últimos 8 años que tienen que ver con plataformas, pero también cine independiente, que es muy importante. No puede ser solo cosas que tienen que ver con productoras que hagan, sino que también que el cineasta pueda conseguir los fondos para hacerlo independientemente y que haya incentivos también para eso y no solo lo de coproducciones entre países que también necesitamos, porque para desarrollar el cine a nivel centroamericano, regional, que nos permite mejores presupuestos, es esencial también tener coproducciones y generarlas. Pues sí, necesitamos una ley de cine que nos ampare. Ahorita estamos o sea, nosotros podemos hacer películas acá, pues están registradas en el CNR, pero no hay una ley que nos ampare. Cualquier persona nos puede venir a poner y a ponernos las reglas como quieran. Una ley de cine nos protege ante las grandes cadenas de cine. Para mí las grandes cadenas de cine no han hecho su labor como tiene que ser acá en El Salvador. Lo que nos han dado son apenas su tiempo muerto que tienen en las salas. O sea, y se los digo a Cinemark y a Cinépolis, o sea, lo que hacen es como, ay, sí, el cine salvadoreño, ¿no? Sí, vamos a darle un par de salitas en la noche, ya tipo 10 de la noche, para que vean que apoyamos el cine, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar, o sea, el hecho de que no nos presenten en la cartelera principal, sino que hay que estarles rogando para que esas cosas pasen, que nos tratan igual a los de Marvel y a los cineastas salvadoreños cobrándonos el mismo porcentaje. Y realmente pues ellos lo hacen como un favor, si ellos son una empresa privada, ellos no tienen ninguna obligación. La ley de cine sí los obligaría a tener una cuota de pantalla salvadoreña, que eso necesitamos.
ese tipo de cosas. Que el cine salvadoreño sea una prioridad para las cadenas de cine. Ese tipo de leyes necesitamos. Que en las televisiones, mejor Honduras, mejor en Honduras. Los canales de televisión me han llamado para preguntarme, comprar los derechos de mis películas para ponerlas allá y no TCS. O sea, TCS, que supuestamente es el gran imperio salvadoreño, que no tiene, ni les interesa la producción nacional, nada más pues obviamente de sus shows, ¿verdad? Pero más allá de eso, una ficción, una serie, no, ni comprar películas salvadoreñas, o sea, ellos no ven esto factible. Para ellos, factible, o sea, no le ven beneficio realmente. No le ven un beneficio. En su economía, entonces yo en su ingreso. creo que una ley de cine pues sí pondría todo eso muy en claro, ¿verdad? Por eso es necesaria la ley de cine. Si hay una cláusula que te gustaría escribir en esa ley de cine que fuera no negociable, ¿cuál fuera? Que el tiempo de pantalla de películas salvadoreñas. Eso sí creo que debería ser obligatorio, porque no tenemos público aquí en El Salvador, es por eso, porque no estamos acostumbrados a escucharnos como salvadoreños, como hablamos, estamos acostumbrados a escuchar cómo habla el mexicano. Es bien difícil llegar a salas de cine, no hay cuotas de cine garantizadas, lo cual en otros países sí existe y que es súper necesario para que las producciones puedan verse en cartelera por más tiempo y que también se haga que todo se establezca a nivel de contrato. Estamos a la deriva realmente de también las salas, de lo que ellas estén dispuestas a dar, ¿verdad? Y como cineastas creo que es una lástima que no podamos tener márgenes de negociación. ¿Qué les hubiera servido más a ustedes para presentar Lienzo en Blanco? O sea, ¿cuál hubiera sido un plan estratégico que ustedes plantearan para tener este momento de distribución en salas con, digamos, un esquema positivo que hubiera sido, ok, todo esto tiene sentido porque tenemos la posibilidad de, no necesariamente de mandar, pero de tener como una voz en lo que se necesita para presentar esta producción? Yo creo que primero que no nos hubiese tocado a nosotras estar haciendo las gestiones de distribución. Ustedes son los que fueron hacia ellos. Sí, o sea, nosotras bueno, creo que sí hay una distribuidora en El Salvador, pero creo que te cobra un porcentaje bastante alto para colocarla. Entonces, nosotras nos tocó hacer toda esa gestión y creo que si hubiese en un panorama ideal una distribuidora que ya coloca el contenido salvadoreño, sería mucho más fácil. Y por ejemplo eso, si tuviéramos una legislación en la cual se establece una cuota de cine nacional por cada, no sé cuántas películas entren de afuera, que son todas, entonces no hubiésemos tenido que nosotras estar luchando por el espacio. O sea, también por ejemplo caímos en ciertas informalidades con la cadena de cines que nos habían dicho una hora, en último momento lo cambian de un día para otro. O sea, estuvimos en una radio diciendo, bueno, asistan mañana a las funciones de tal y tal y tal cine, y justamente al día siguiente la quitan sin avisarnos, con anticipación. Todo eso te respalda una distribuidora porque estás con contrato. Nunca nos enviaron el contrato, sino que todos fueron acuerdos hablados, nos dijeron que nos iban a enviar algo por escrito. Entonces es como, estás literalmente casi que luchando por un espacio en el cual como cineasta nacional deberías de tener garantizada. Sí, que se respete el trabajo pues y la creación que se ha hecho, porque para mí de verdad fue increíble y me disgustó mucho darme cuenta por la gente que nos escribía en las redes, miren, no está en este horario que ustedes han publicado. Y nos enterábamos por la gente. Y cuando le escribíamos al cine era como, sí, o sea, se quitó hoy, pero mañana... Lo reemplazaba con otra película de Hollywood, digamos, una película Marvel o algo. Entonces era de decirle al encargado, mire, o sea, esto es como súper informal. Para mí era como una falta de respeto también como creadoras que no nos avisaran. Vaya, por último, si estaban pensándolo, avisarnos y nosotras no hacer la publicidad que de por sí nos costaba un montón, lograr los espacios en los medios de comunicación, porque era la única forma en que podíamos publicitarla
digamos, sin costo, aunque siempre te digo, hay costo de ir a un lugar, de tomarte el tiempo de hacerlo, de hacer los diseños de los horarios por días en nuestras redes sociales para que no se respetara ese acuerdo y no estar protegidas. O sea, son cosas que no deberían de pasar, definitivamente a nadie, pues. Entonces hay como una gran falta de voluntad, siento yo, de estas cadenas, la verdad. Pura, es yuca, realmente. Pensé que sabía acerca de lo que era la industria y ahora me doy cuenta de que tengo más preguntas que respuestas. Claro que la ley es primordial y dos, que necesitamos apoyo de parte de financiamiento que no nos corte las piernas antes de empezar a correr o a caminar. Pues, o sea, tiene que ser una industria realista que nos dé la oportunidad de que, vaya, chivo, en 8 meses no se puede hacer una película completamente en el ciclo y al final si tenemos un financiamiento y una distribución, un plan de distribución, las cadenas nacionales de cine son las que tendrían que estar empujándonos para poder demostrar lo que tenemos y lo que hemos hecho, en vez de ser las personas que al final se llevan el mayor porcentaje de los tickets y que no presentan las películas cuando se deben de presentar. Hay otra cosa que me parece extremadamente difícil de entender, que es por qué si estamos tantos trabajando en este rubro, no está esa unión que se necesita. Siempre hay todavía gente que se está moviendo para un lado o para otro lado, pero no se está caminando juntos al mismo objetivo. O sea, hay demasiadas direcciones. Y me enoja un poco saber que hay tanto trabajo que se ha hecho y al final nosotros mismos son los que nos dimos nos pudimos como que la zancadilla en momentos de presentar un proyecto en el cine, ¿me entendés? Tengo tantas preguntas de el financiamiento al final, realmente el no reembolsar es la solución, las inversiones que vienen de afuera, ¿qué significan para el país?